soy universitario. Hola, ¿qué tal? Muy buenos a todos, yo soy Jacob y este es mi canal, soy universitario. El día de hoy te quiero presentar una guía de ingreso a la Universidad Pedagógica Nacional. Y bueno, precisamente te quiero comentar que este tipo de videos se hace para que tú puedas practicar y obviamente ser admitido en la universidad de tu preferencia. Lo único que te pido es que me regales un like, compartas y te suscribas, la verdad me ayuda mucho. Asimismo, te invito a que cheques mi curso de ingreso a la universidad, el cual te va a servir para repasar estos y muchos más temas para tu examen de ingreso a la universidad. La pregunta número 1 nos dice, de los siguientes números, los que son iguales a un cuarto son... Y bueno, precisamente lo que tenemos que hacer es identificar en los 5 números, pues precisamente transformarlos de número decimal a fracción. Y bueno, primero lo que tenemos que hacer es eliminar precisamente todos los ceros que estén a partir de la derecha a precisamente de la izquierda a la derecha. Entonces, después de este caso no tenemos ninguno, no tenemos ninguno, no tenemos ninguno, en este caso tenemos uno y en este caso tenemos dos. Entonces ya nos quedaríamos precisamente con cada una de estas. De hecho, estas dos son las únicas que se transforman, se quedan como 0.25 y esta igual también. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es transformarlas todas a fracción y ver si son un cuarto. Precisamente para transformarlas vamos a recorrer el punto 1, 2, 3 veces. Y entonces si yo tengo 3 veces voy a poner 3 ceros, 1, 2, 3 y junto un 1. Y ya de ahí nos vamos a ir reduciendo. Por ejemplo, esta no le podemos sacar segunda, no le podemos sacar tercera, le podemos sacar quinta. Dividimos 25 entre 5 y nos da 5. Y ahora 1000 entre 5 me quedan 200. Recuerda, le sacamos quinta a los dos lados, tiene que ser de forma exacta. Y nuevamente le vamos a sacar quinta. Me queda precisamente en este caso, 40. Bueno, en este caso ya sabemos que no es correcta. Y entonces precisamente pasamos a la siguiente. Tenemos que hacer lo mismo, 1, 2, 3, 4. Y entonces en este caso tenemos 25 sobre 1, 2, 3, 4 y ponemos un 1. Ahora de igual forma le sacamos quinta porque no podemos sacarle quinta o segunda o tercera al 25. Y nos quedamos con 5. En este caso, si eran 10.000, en el otro eran 200. En este caso nos quedamos con 2.000. De igual manera es el mismo procedimiento. Nos quedamos con 1, si en este fue 40, en este va a ser 400. Y bueno, en este caso también ya sabemos que no es correcta. Entonces, de hecho, las demás ya nos quedarían, precisamente hacemos el mismo procedimiento. 2 veces recorremos el punto, bajamos como 25 sobre, en este caso, 100. Sacamos quinta de igual manera, nos queda 5 sobre 20. Sacamos quinta de nueva forma y nos queda como un cuarto. Y como estas dos son el mismo número, básicamente ya sabemos que entonces el inciso B es la respuesta correcta. La pregunta número 2 nos menciona de los siguientes números, 1.30, 1.465 y 1.5, menciona cuál de las siguientes afirmaciones es real. Y bueno, precisamente empezaremos con la primera, dice, el menor es 1.30 y el mayor es 1.5. De hecho, en este caso es la respuesta correcta, pero vamos a analizar por qué las otras no lo son. Bueno, precisamente la siguiente dice el menor es 1.465, desde ahí ya no vale porque el menor es 1.30. De ahí dice el menor es 1.465, igual, eliminada. Dice el menor es 1.5, igual, eliminada. Por lo tanto, la única respuesta correcta podría ser el inciso A. La pregunta número 3 dice de los siguientes números el más chico es. Y bueno, lo que tenemos que hacer es precisamente realizar todas las operaciones de forma individual para ver cuál es el más pequeño. En este caso es 0.3 más 0.2, me queda como 0.5, 0.3 menos 0.2, 0.1. Y bueno, ahora aquí se podría complicar un poco más, nos quedaría 0.3 por 0.2, en este caso 2 por 3 son 6, ¿verdad? Y ahora tenemos 1, tenemos 2, entonces hay que recorrer 2 veces el 0. Entonces tenemos 1 y 2, punto, o sea, hace 0.06. Porque el 0 de aquí también se contaría. Y ahora tenemos la división. Tenemos para la división que el 0.3 iría adentro de la casita, 0.2, y ahora precisamente recorrer el punto. Lo recorremos para acá y lo recorremos de igual forma para acá. Esto sería igual a dividir 2 entre 3. Entonces precisamente divido 2 entre 3, cabe 1, hago la resta y me sobra 1. Bajo un 0. Pongo un punto y precisamente 2 entre 10 son 5. Entonces, en este caso ya no me quedaría residuo y me quedaría como
5. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C. La pregunta número 5 nos menciona, dice, resuelve las siguientes operaciones. R es igual a menos 1.2 más 0.4, Q es igual a menos 1.2 entre 0.4. Y ahora tenemos que ubicarnos en la siguiente recta. Y bueno, recuerda que hay que resolverlas de forma normal. Tenemos menos, más, entonces a este le vamos a sumar la diferencia. Entonces me quedaría igual negativo porque el número mayor es 1.2 y 1.2 menos 0.4 me queda como 0.8. Y ahora en este caso es una división. Recuerda pues que negativo entre positivo me va a dejar negativo y entonces no considero los signos. 1.2 sobre 0.4, recorro el 0 y entonces el punto decimal, perdón, y entonces me quedaría como 4 entre 12. 4 entre 12 es igual a 3, 12 y no me queda residuo. Entonces es igual a menos 3. Ahora los voy a ubicar en la recta. Los dos son negativos, o sea, es del 0 para la izquierda. El punto número R me quedaría más o menos por ahí. Y el punto Q me quedaría exactamente en 3. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C. La pregunta número 6 nos dice, un comerciante va a repartir 320 litros de crema para manos en envases de 200 mililitros. La cantidad de envases que necesita. Y bueno, precisamente lo que tenemos que hacer es ubicar que 320 litros en botellas de 200 mililitros. Y aquí tienes dos opciones. La primera es, ¿pasas esto a mililitros o esto lo pasas a mililitros? Yo me voy a quedar con que este lo voy a pasar a mililitros y me quedo con 320 litros. En este caso, recuerda que un litro es igual a 1000 mililitros, por lo tanto 200 mililitros sería igual a 0.2 litros. Y bueno, ya lo único que tengo que hacer es dividir 320 entre 0.2, recorro el signo, el 0, perdón, el punto, agrego un 0 y ahora sí divido 2 entre 3, 1, 2, tengo un sobrante de 1, bajo el 2, 2 entre 2, 6. En este caso ya se eliminaría y bueno, los ceros únicamente se suben. Por lo tanto, 1600 botellas necesito, que es el inciso D. La pregunta número 7 nos dice, un producto tiene el 50% de descuento sobre la etiqueta y además tiene aparte otra oferta adicional del 40% si se paga en efectivo. Entonces, al pagar el producto en efectivo, ¿cuál sería el descuento total que se realizaría? Para esta pregunta tenemos que entender que primero le vamos a sacar el 50% a un descuento. Supongamos, podríamos ponerle que fueran 100 pesos. Le sacamos el 50% y precisamente de 100 pesos se quedaría como 50 pesos. Ahora, a ese mismo 50 pesos le vamos a sacar el 40%. Pero ahora entonces el 40% de 50 ya no serían 40 como en el primer caso. Entonces tendríamos que multiplicar el 50 por 0.4 y pues precisamente una vez que tenemos esto, 4 por 0, 0, 200, pero recorremos una vez el punto y entonces tendría el 40% sería un 20. Por lo tanto me quedan 30 como costo final. Pero si te das cuenta, al precio original le quitamos 50% y también un 20%. Por lo tanto, el descuento oficial es del 70%. Y bueno, precisamente el inciso A es nuestra respuesta correcta. La pregunta número 8 nos menciona, la siguiente tabla muestra una distribución de estudiantes de 3 de las carreras que se imparten en la unidad Ajusco de la UPN. Considerando las preguntas, contesta 8, 9 y 10. O sea, esta tabla nos va a servir para responder 3 preguntas. Dice, primero, ¿qué porcentaje de los estudiantes de pedagogía son hombres? Y bueno, únicamente tenemos que ver la tabla. Dice turno matutino, precisamente 142, y tenemos en el turno vespertino 213. Entonces, a esta, precisamente como tabla, tenemos que sumarle los 142 más los 213 y esto dividirlo entre precisamente el total de estudiantes de la carrera. Entonces, para este caso serían 5, 5 y 3. 355 alumnos. Y bueno, el total de alumnos de esta escuela sería de 2136. Recuerda que únicamente consideramos a los estudiantes de pedagogía. Dividimos 355 entre 2136 y nos da un aproximado del 16.6%.
Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es el inciso A. La pregunta número 9 dice, entre los estudiantes hombres de estas tres carreras, ¿qué porcentaje estudia pedagogía? Recuerda, para esto ya tenemos el porcentaje de pedagogía de hombres de tarde y de la mañana. Pero a este los tenemos que agregar los de los otros dos programas, que serían 194, 243, 80 y 93, dándonos un total de 965 alumnos en total. Entonces, si tenemos 355, el porcentaje más o menos por ahí anda en un 36.8%. Por lo tanto, el inciso correcto para esta pregunta sería el C. La pregunta número 11 dice, se sabe que una taza de medir es equivalente a 16 cucharadas. Si una receta para 8 personas lleva 3/4 de taza de harina, entonces la cantidad de harina que debe llevar para 2 personas es lo siguiente. Nos dice primero que una es a 16 y 3/4, bueno, tendremos que saber. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar los 16 por los 3/4 o por la conversión de esto a número decimal, que es 0.75. En este caso me es más fácil multiplicarlo por 0.75, por lo tanto voy a multiplicar 5 por 6, 30, 5 por 1, llevamos 3, 8. 7 por 6 serían 42, llevamos 4, 7 por 1, 7, en este caso es 11. Por lo tanto tenemos 0 aquí igual a 0, y en este caso ya no es 1, me quedaría como 2. Recorro 2 veces el punto, y nos quedamos con 12 cucharadas. Esto ahora es equivalente para 8 personas, pero entonces, como queremos 2 nada más, lo que tenemos que hacer es dividirlo de igual forma. Esto entre 4, o sea, es 12 entre 4 es igual a 3. Por lo tanto, el número de cucharadas que estoy buscando son 3, o sea, hace inciso A. La pregunta número 12 dice, en una panadería el bolillo está a 1.80 la pieza y las donas de chocolate a 7.50. Una persona compró algunos bolillos y algunas donas y en total pagó 39. Si ves la cantidad de bolillos y ves la cantidad de donas, vamos a explicar la ecuación. Y bueno, es muy sencilla. Tenemos B es igual a 1.80 y donas es igual a 7.50. Entonces, los 1.80, porque es lo que cuesta, lo vamos a multiplicar por la cantidad de bolillos. No sabemos cuánta es. Y le vamos a sumar lo mismo, 7.50, de lo que costaron las donas, porque no sabemos cuántas serían. Y entonces precisamente sabríamos que la suma de estas dos multiplicaciones sería igual a 39. Esta sería la ecuación que estoy buscando. De hecho, aquí en esta pregunta nos dan opciones. La primera también pareciera estar correcta, pero básicamente lo que nos dice es como una jugarreta muy sencilla. Intercambiando B por D y bueno, así teniéndola mal. Pero en este caso ya sabemos que esta corresponde al inciso C, que es la respuesta correcta. Y bueno, vamos a iniciar con esta área de español. Y bueno, precisamente aquí lo primero que hay que hacer es leer este texto, el cual pues tiene el título Inmigración y trastornos psicológicos, el síndrome de Ulises. Y bueno, precisamente aquí nos va describiendo las situaciones que tienen que considerar. Y ya va la primera pregunta. Dice, el tema central del texto es el siguiente. Las características de la migración, los efectos psicológicos de la migración, los problemas económicos de la migración, de las causas de la migración. Aunque abarca la mayoría de estos temas, la intención precisamente la podemos ubicar desde el título, que es precisamente checar que esta es la migración y los trastornos psicológicos, o sea, que repercuten en este tipo de situaciones. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B, ya que es la que nos menciona la relación entre los efectos psicológicos y la migración. La pregunta número 2 dice, de acuerdo con el artículo existen varios factores que estimulan la movilidad de los seres humanos. Todos los siguientes, a excepción de uno, son señalados como determinantes en el creciente fenómeno de la migración. Estamos hablando de, tenemos inciso A, los conflictos armados, B, los desastres naturales, C, las facilidades de desplazamiento y D, las condiciones de pobreza. Recuerda, aquí la intención es ver cuál no propicia que las personas se retiren de su lugar de origen. Y es que aquí no hay necesidad de checar ni siquiera el texto. Dice, inciso C, las facilidades de desplazamiento. De verdad hay que estar pues muy perdidos si nosotros creemos que por el hecho de que es muy fácil migrar de África a Europa o de algún otro lugar, por ejemplo de Latinoamérica a Norteamérica, es fácil, está muy alejado de la realidad. Pues precisamente todos los demás sí son
razones reales y que estaban también presentes en el texto. Por ejemplo, los conflictos armados es una de las preocupaciones muy grandes que se viven en muchos lugares, por ejemplo, en África y Asia. Tenemos los desastres naturales, los cuales también lamentablemente son situaciones que no se controlan y que llegan a suscitarse, y las condiciones de pobreza principalmente hoy en día es de las mayores preocupaciones, y por lo cual el inciso C es la respuesta correcta. La pregunta número 3 nos dice: el siguiente relato ilustra uno de los 4 focos de tensión vinculantes que describe el autor cuando caracteriza el síndrome. Dice: es un golpe muy fuerte, el primer día lloré y todo, es muy duro asimilarlo. La venezolana Ima Sandy, economista de formación con una brillante carrera como gerente de administración en Caracas, se dedica hoy en España a limpiar casas, cuidar de ancianos y ayudar en la cocina. El servicio doméstico se ha convertido en la única vía de escape para el grueso de este colectivo. Y bueno, vamos a checar los focos, esos sí vienen explícitos aquí. Dice 4 focos de tensión vinculantes, y precisamente esta pregunta, la número 3, tiene que ver con el punto B. El foco 2, perdón, que dice es el sentimiento de fracaso porque no consiguen trabajo o no pueden mejorar sus condiciones laborales y sienten que tanto esfuerzo se hace inútil. Por lo tanto, en este caso, la respuesta correcta es la B. La pregunta número 4 nos menciona: el siguiente relato ilustra otro de los 4 focos de tensión vinculantes que describe el autor cuando caracteriza el síndrome. Cambié de identidad para conseguir trabajo, rebuscando las formas de movilizarme para la supervivencia. Pero cada día que pasaba extrañaba más a mi familia, mi país, mi vida en México. Lloré durante muchas horas en lugar de dormir, todo en silencio. Ni los que me hospedaban ni mi familia en México debían saberlo. Y bueno, esta se ve relacionada con el foco número 1, el cual dice lo siguiente: la soledad que padecen los que llegan a otro país, que no conocen a nadie y que no pueden traer a la familia porque primero tienen que buscar estabilidad económica. Este foco de tensión afecta sobre todo a las mujeres que deben dejar a sus hijos. Y precisamente por lo tanto, esta respuesta es el inciso A. Y la pregunta número 5 nos menciona un sinónimo de la palabra segregar que viene en el párrafo 3, y bueno, aquí ya a lo mejor si tú ubicas que segregar pues es obviamente pues hasta cierto punto dividir, o pues en este caso separar es la respuesta más adecuada porque identificar no tiene que ver con esto, integrar sería juntar, y el caso de acoger sería pues obviamente soportar. Entonces hasta cierto punto separar sería la única respuesta posible para la palabra segregar. La pregunta número 6 nos dice: los siguientes párrafos pertenecen al mismo texto, selecciona el que está escrito con la ortografía y puntuación correctas. Y bueno, pues aquí tienes que leerlos todos a detalle. La respuesta correcta es el inciso D, y aunque tienen más errores, la verdad es que pues yo identifiqué los más evidentes. Por ejemplo, tenemos aquí en el inciso A que se caracteriza, recordemos que se escribe con Z, por lo tanto este de aquí no podría ser correcto. Tenemos el inciso B, dice esta situación, y aquí no se ve, pero nos menciona: después de un punto no puede existir una palabra con minúscula, que inicie con minúscula, por lo tanto también está incorrecto. Ahora tenemos el inciso C, que nos menciona aquí ansiedad, irritabilidad, problemas somáticos y síntomas. No puede ir junto de confusión esta coma, porque si no sería problemas somáticos y síntomas de confusión, sería en todo caso y síntomas de confusión. Por lo tanto, también este párrafo también está mal escrito. Y nos quedamos, como te repito, con el inciso D como la respuesta correcta. Vamos con la pregunta número 7. Dice: ¿cómo se señala en el texto? El síndrome de Ulises hace referencia al protagonista de la Odisea, que es una obra épica griega escrita por, y bueno, tenemos varias opciones: Ovidio, Epicuro, Virgilio, pero pues aquí es cultura general. Yo te repito aquí, no te vayas por estudiar todos los autores de todos los libros, la verdad es complicado, es más como de que vayas eliminando a lo mejor algunos de los principales exponentes. Pero pues bueno, aquí para no hacértela más cansada, es Homero, el escritor pues de esta obra. Así recuerda que la Ilíada y la Odisea pues son del mismo autor. Así que pues ten en consideración que en este caso C es la respuesta correcta. Para las siguientes preguntas tenemos que leer
este texto titulado El Negro, el cual te lo platico de forma rápida. Se refiere a una universidad alemana en la cual hay una chica a la cual se está a punto de sentar a comer, se da cuenta que no están sus utensilios, o sea, tenedor, cuchara, cuchillo, se va por ellos y cuando regresa ve a un tipo, pues bueno, obviamente de color negro. Y bueno, pues precisamente aquí se ve que está comiendo su comida y ella, pues bueno, empieza a hacerle plática, empiezan a, bueno, no plática, sino más bien a comer la comida solamente sonriéndose. Y dado el tiempo ella descubre que ese plato no era el suyo, sino el que estaba en la parte de atrás, el cual también tenía su abrigo, el cual había dejado. Entonces se da cuenta que precisamente sus primeras impresiones sobre que esa persona se estaba comiendo su comida porque a lo mejor no tenía dinero, porque a lo mejor, pues bueno, se la quería robar o así, ella termina siendo la que pues queda hasta cierto punto pues en contradicción porque pues ella es la que se estaba comiendo la comida de esta persona. Y bueno, pues precisamente aquí ya de ahí nos menciona que bueno, hay ciertas condiciones de los inmigrantes y que cómo son vistos ante la sociedad. Y pues precisamente nos menciona aquí la pregunta número 8, dice el tema fundamental de este texto es los prejuicios culturales, ya que pues obviamente aunque compartieron la comida, no se trata de eso, aunque la empatía entre extraños sí se dio, no siempre se da, y los equívocos cotidianos pues no es algo como que te pase todos los días. Por lo tanto, el inciso D es la respuesta correcta. La pregunta número 9 nos menciona, considerando lo planteado en el texto, cuál de las siguientes afirmaciones es congruente con la posición de la autora. Inciso A, hay que tratar de ser cortés en cualquier situación. Sí, pero no es el énfasis. Inciso C, es difícil entender las costumbres ajenas. Tampoco, porque aunque la empatía, te digo, sí es importante, no es el punto de quiebre en esta situación. Inciso D, para evitar conflictos es mejor no interactuar con gente extraña. Tampoco es la intención, sino el inciso B que dice hay que revisar nuestras actitudes ante los que nos parecen extraños. Obviamente, no caer en estos prejuicios, los cuales es el tema central. Por lo tanto, el inciso B es la respuesta correcta. Para la pregunta número 10 nos dicen los adjetivos acompañan a los sustantivos y tienen como función describir sus características. Entre otros, algunos de los que aparecen en el párrafo 1 son, y tenemos pues precisamente estos sustantivos, los cuales tenemos que ver como descripciones, ¿no? Entonces, aunque estudiantil, subsahariano, universidad, los primeros dos podrían ser, pero universidad ya no es un sustantivo, porque no describe nada. Tenemos B, rubia, si es sustantivo, suficiente también. Estupor, ya tampoco es esta sensación de descripción. Estupor no nos está diciendo nada, no nos está diciendo una característica. Recuerda, la característica puede ser, por ejemplo, rubia, un color, una tonalidad de cabello, es precisamente una descripción. Por ejemplo, el inciso C, privada, aunque no es algo físico, sí es una característica que describe algo. Por ejemplo, una universidad puede ser pública o privada. Entonces, si le ponemos privada, sí puede describir precisamente que es algo, alguna característica de esa cosa o objeto. Y de ahí tenemos elevado. Igual, aunque también podríamos decir que elevar es precisamente un verbo, elevado significa que tiene cierta condición, o sea, sé que está por encima de algunas otras cosas. También estamos describiendo esta persona o esta situación. Y ricos también, pues bueno, es una característica a lo mejor que solamente podemos identificar ricos como el sabor o ricos de personas que tienen mucho dinero, pero sigue describiendo una situación. De acá tenemos inciso de alemana, amistosamente y blanca. Bueno, aunque precisamente podríamos decir que estas también entran dentro de estos sustantivos, pues amistosamente igual no describe un algo, sino más bien una actitud. Por lo tanto, el inciso C es la respuesta correcta. Por último, tenemos la pregunta número 11. Dice, Rosa Montero es una escritora española, al igual que... Y bueno, aquí te digo, es bastante complicado que tú puedas entender uno a uno los autores que existen y pues la verdad yo te recomiendo que no estudies como a general, sino más bien te quedes un poco con los principales autores. Por ejemplo, pues tenemos a Pablo Neruda, José Saramago, tenemos muchos otros los cuales no están aquí, pero la respuesta correcta en este caso es el inciso A, Federico García Lorca. Yo te recomiendo que no te bases por los apellidos o no trates de buscarle una solución fácil, sino más bien que entiendas que existen ciertos escritores, los cuales pues bueno son de conocimiento general, por ejemplo Octavio Paz, y bueno, la verdad es que existen muchos y quédate con una únicamente escucha o lee de un poco, o más bien
checa qué autores podrían venir o cuáles son los más representativos, no solo en este examen, sino en cultura general. Y bueno, con eso terminamos esta segunda parte. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias a todos. Hasta luego. La primera pregunta nos dice, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, estableció el 18 de julio como el Día Internacional de Nelson Mandela y en 2018 se conmemoraron 100 años de su nacimiento. Este personaje de la historia contemporánea mundial decía que lo más fácil es romper y destruir. Los héroes son los que firman la paz y construyen. Mandela es reconocido principalmente por... Y bueno, aquí la respuesta correcta es combatir la segregación racial en Sudáfrica. Pero bueno, yo lo que te aconsejo es que pues trates de leer las 4 opciones y porque bueno, este apartado de su historia es un poquito más complejo, requiere de que tú puedas estudiar mucho más contenido porque bueno, principalmente hay bastantes exponentes bueno, más que nada en estos temas. Pero bueno, si nosotros vemos las demás opciones, dice defender los derechos humanos de los migrantes de África negra en Europa, denunciar las guerras de colonización europea en la India, luchar por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos de América. Bueno, lo primero que tienes que entender es de dónde es Nelson Mandela. A lo mejor, pues bueno, no, o sea, te digo, son contenidos a lo mejor de un poco de un bagaje cultural, pues muy general, pero pues bueno, a lo mejor como si son muchos, pues sea difícil como aprenderse todos de unos días para allá, ¿no? Pero bueno, si tú ubicas que Nelson Mandela fue presidente de Sudáfrica, pues bueno, ya vas a poder entender que a lo mejor de todas estas 4 opciones, el inciso A sería la respuesta correcta. La pregunta número 2 nos dice, la ideología del liberalismo económico surgió con el inicio de la industrialización en Europa. Su lema fue dejar hacer, dejar pasar. Su principal teórico fue Adam Smith. Una de las afirmaciones que constituyen una base principal de esta doctrina es la siguiente. Y aquí nuevamente, si tú te vas a investigar, pues quién fue Adam Smith y bueno, demás referentes que puedan llegar a venir en tu examen de ingreso a la UPN, pues va a ser mucho que tú tengas que estudiar, así que es mejor que analicemos cómo está el contexto de la pregunta y de ahí le demos relación, pero con base en sus respuestas. Chécate, la propiedad colectiva es más importante que la individual. La intervención del Estado en la economía debe ser limitada. Los gobiernos deben regular las actividades comerciales de los particulares y la generación de riqueza está dada por los medios de producción. Si te dijera que Adam Smith es un referente, que bueno, es muy importante, a lo mejor lo hayas visto en fundamentos de administración, si es que llevaste la materia en la prepa, pero te digo, es muy difícil que tú puedas entender quién fue Adam Smith o quién fue cada uno de los teóricos que puedan venir en el examen, porque no sabemos cuáles son, o por lo menos si sí sabemos cuáles son, son muchísimos para estudiar. Así que lo primero que te digo que cheques es, dice, la ideología del liberalismo económico, o sea, la parte en la cual la economía era libre. Significa que ya no existía un control sobre ella. Esto le da precisamente, por así decirlo, justo en el clavo donde dice, inciso C, los gobiernos deben regular las actividades. Esto significa que no va con la ideología de un liberalismo económico. Y dice, la generación de riqueza está dada por los medios de producción. Podría ser también. La primera dice, la propiedad colectiva es más importante que la individual. Aquí no se hace referencia, de hecho el lema dice dejar hacer, dejar pasar, y bueno, que la industrialización en Europa no hace relevancia con relación a entre todos podemos lograr más. En realidad, lo que sí hace referencia es que la intervención del Estado en la economía debe ser limitada, porque bueno, recuerda que es libertad, o sea, había cierta opresión y bueno, lo que tenían que hacer era evitar pues esos sistemas de controles que bueno, hasta cierto punto mermaban el proceso. Por lo tanto, la otra dice que la generación de riqueza está dada por los medios de producción. Esa podría ser, pero no nos habla nada del liberalismo económico, ni del proceso de industrialización, ya que, bueno, eso ya existe, o bueno, ya era un proceso más fijo. Por lo tanto, la inciso B es la respuesta correcta. La pregunta número 3 nos dice, Estados Unidos es la nación elegida por Dios para proteger al mundo. A este pronunciamiento se le conoce como el destino manifiesto y constituye la justificación por la cual los gobiernos norteamericanos han intervenido militar y políticamente en otros países a lo largo de su historia. Un ejemplo lo constituye la Guerra de Vietnam, que se libra durante la época conocida como Guerra Fría, del 45 al 89, que pretendían los norteamericanos con la intervención en Vietnam. Y aquí, bueno, tienes que entender que precisamente es una justificación, precisamente el destino manifiesto de la intervención política. Entonces, nos referimos única y exclusivamente a la política. Igual, si vas a realizar un estudio de cada uno de los hechos históricos que existe, la verdad es que te va a tomar muchísimo tiempo.
Lo que sí puedes hacer es identificar cuál es la parte más importante aquí, que bueno, hace referencia a la intervención y la justificación precisamente de forma política. ¿Para qué? Pues bueno, precisamente aquí nos pregunta cuál era la intención. Dice frenar el avance de Francia para colonizar Vietnam del Norte. Aquí podría ser, ya que también es parte de algo relacionado con la política. Dice apropiarse de los yacimientos de metales preciosos vietnamitas. Aquí no, porque va con relación a un ámbito económico. Dice establecer bases militares para controlar a los países asiáticos. Aquí tampoco, ya que pues bueno, recuerda, tiene que ver más con el ámbito político, por lo cual el inciso D, impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno socialista, es la respuesta correcta. La pregunta número 4 nos dice, en el siguiente mapa de América del Sur, ubica los países que corresponden a las siguientes capitales. Y bueno, tenemos un total de 9 capitales y pues precisamente ubicarlas en esta parte que bueno, estamos hablando de Sudamérica. Aquí principalmente lo que tienes que observar es que yo lo que te recomiendo es que ubiques por lo menos uno o dos de estas capitales con relación a su país. Yo, por ejemplo, si ubico que es Buenos Aires, Argentina, ¿no? Colombia, Bogotá. Sé que Perú es Lima, pero los demás no me los sé e incluso esos que me sé no los sé ubicar en el mapa. El único que sé ubicar así bien es precisamente Brasil, que es Brasilia, y sé que es el más grande porque precisamente Brasil es pues el país más grande de esa región. Entonces, ya por obvias razones, como es el más grande, es el 5. Y de hecho aquí está marcado 5G. De hecho es el que corresponde a todo este apartado. Pero bueno, ya de ahí yo lo que te recomiendo es que por lo menos te ubiques a lo menos un otro estado, bueno, otro país con su respectiva capital. Yo, por ejemplo, sé que este país de aquí, que es muy largo, es Chile, porque precisamente es el país, pues bueno, que tiene una extensión de territorio referente al mar, pues más grande en esa parte de igual del mundo. Entonces, precisamente también no me sabía la capital de Chile al momento de revisar esta pregunta, entonces pues fui revisando. Chile Montevideo no queda, Chile Caracas tampoco, Chile La Paz tampoco y así hasta que llegué a Santiago de Chile. Que ahí pues bueno ya sé que entonces el 9 va a ser relacionado con la I y si te vas a las respuestas la única que tiene la correcta es el inciso A y las demás ya las puedo dar por default. Por lo tanto inciso A es la respuesta correcta. La pregunta número 5 nos dice el enunciado la determinación de considerar que la educación especial es inconstitucional avanza la causa contra la discriminación. Esto significa que, y bueno, tenemos 4 opciones. Aquí la verdad es que esta está relacionada con un texto. La verdad es que si no lees el texto, pues no vas a poder comprender precisamente ese apartado. De hecho, esa afirmación se encuentra precisamente aquí y ya ahí nos dice que, bueno, hay cierta situación que atender, pero acá nos da la respuesta, por así decirlo. Dice, en día reciente, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las y los niños adolescentes con alguna discapacidad, aunque en particular quienes se encuentran dentro del espectro autista, deben ser integrados al sistema educativo general u ordinario. Por lo tanto, precisamente cuando leemos las demás opciones no tienen nada que ver con esa afirmación. De hecho, el inciso A, que es la respuesta correcta, sí nos da esa relación correcta. Dice, evitar la discriminación implica no tener escuelas para discapacitados. O sea, hace que sean exclusivas para discapacitados y que no se encuentren dentro, pues, alumnos de todos los tipos, de todos, o sea, por así decirlo, sin ningún tipo de consideración. Obviamente, no dice que las escuelas no puedan tener rampas, por ejemplo, ¿no? O que no puedan tener, pues, a maestros de esa especialidad, ¿no? De educación especial. Eso no lo dice. Sin embargo, sí dice que no deben de estar segmentados. Y las demás opciones, pues ya nos dan, dice, la Constitución establece que es obligatorio atender la discapacidad. Eso sí se dice, pero no tiene relación con el enunciado que leímos. Combatir la discriminación conlleva fortalecer la educación especial. Sí, pero no necesariamente, porque la discriminación no solamente abarca los aspectos pues, de personas de educación especial. Y el inciso D dice discriminar a las personas con discapacidad será penado por la ley, aunque también es cierto, no va con relación al enunciado que nos propone. Por lo tanto, inciso A es la respuesta correcta. Y bueno, sin más que mencionar, vamos a empezar con la pregunta número 6. Dice, las asociaciones civiles que interpusieron un amparo frente a la resolución de la Suprema Corte de Justicia buscan que las personas con discapacidad. Y bueno, pues precisamente tenemos que revisar un texto, el cual te decía, viene este apartado y pues ya podemos checar esta respuesta en esta partecita de aquí. Y bueno, nos dice que precisamente dice
Esto continúa una discusión importante y con implicaciones poderosas, tanto por los alumnos con discapacidad y sus familias interesadas, porque nos menciona que esta determinación no es nueva, pero se ha subrayado gracias al amparo interpuesto por un grupo de personas pertenecientes a diferentes asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales que demandan la participación activa de las personas con discapacidad en la elaboración y aplicación de las leyes que los involucran. Entonces, precisamente, ya una vez que nos vamos a las respuestas, dice: obtengan atención especializada en sus padecimientos a cargo del Estado, no tiene relación, estén incluidas en las escuelas como cualquier alumno que demanda educación, tampoco sean protegidas contra la discriminación en las instituciones educativas del país, tampoco. Fíjate, aquí sí hace referencia a que estas personas tienen que tener voz y voto en las leyes y acciones que se hacen a su nombre. Por lo tanto, el inciso D es la respuesta correcta. La pregunta número 7 nos dice la razón principal por la cual el autor es partidario de la educación especial para niños y adolescentes con discapacidades. ¿Por qué? Y bueno, aquí pues obviamente hay que leer nuevamente el texto, hay que darle lectura, hay que analizarlo y precisamente vamos a observar las 4 respuestas. Vamos a empezar con el inciso B. Dice: en las escuelas ordinarias, estas alumnas y alumnos se exponen a la discriminación y desatención sobre su problemática. Eso es totalmente falso. O sea, no es que no suceda, simplemente no es la razón principal del autor, porque a él no nos menciona que, o bueno, sí nos menciona que hay discriminación, pero nos menciona que lo importante es tomar acciones. Inciso C dice: existe personal de las escuelas especiales altamente capacitado para atender a este tipo de estudiantes. Aquí igual podríamos decir que también lo abarca, pero no es el fundamento, no es lo importante. Sin embargo, el inciso D también dice: hay una genuina preocupación e involucramiento de los padres de familia de las y los alumnos porque su educación sea integral. Aquí descuida un poco la situación de los niños y adolescentes con discapacidad, por lo tanto tampoco debe ser considerada. Pero el inciso A dice: las y los alumnos tienen condiciones particulares que deben considerarse para alcanzar un mejor desarrollo humano. Y esto tiene que relación directamente porque nos menciona precisamente que aquí no es que necesiten un trato especial, sino que deben de ser considerados esos ámbitos que afectan precisamente su desarrollo. Por ejemplo, uno es la no convivencia con pares, o sea, personas de su misma edad y de diferentes o más bien de todo el extracto social. O sea, hace que participen con las demás personas. Además, también tiene que considerarse no solamente en el ámbito práctico, o sea, no solamente en la escuela, sino también en las leyes. Por lo tanto, aquí es más de tomar consideraciones, por lo menos, pues bueno, las que son más importantes o las que son principales, y de ahí pues ya tomar decisiones sobre cuál es la mejor medida para llevar a cabo todo este tipo de situaciones. Por lo tanto, inciso A, respuesta correcta. La pregunta número 8 nos dice: según el autor, trabajar en una institución de educación especial lo llevó a contraer los planteamientos de su escuela intelectual, porque ésta sostenía que, y bueno, la respuesta correcta es el inciso A. Nos dice: la educación y la inclusión de la discapacidad precisan solo instituciones educativas regulares. Y esto lo ubicamos precisamente en el apartado donde se nos menciona que esta persona desde hace varios años trabajó en un colegio terapéutico que tiene como misión reintegrar a los niños y niñas con alguna diferencia neurológica a los sistemas de educación general ordinaria. El hecho de trabajar en un colegio de esta naturaleza automáticamente coloca dentro del mundo de la educación especial, cosa que varios profesionales y asociaciones satanizan, que pues precisamente por considerar los espacios que segregan a los usuarios y priva de la posibilidad de participar activamente. Y bueno, pues precisamente de ahí ya podemos entender, o bueno, podemos inferir el apartado del inciso A como la respuesta correcta, ya que no se nos hace referencia a la situación de que las y los niños con discapacidad requieren atenderse en escuelas especiales, sino más bien él decía que, bueno, tiene que existir una integración. Inciso C, las escuelas ordinarias reconocen y respetan la diversidad, y aunque es cierto, no tiene que ver con este apartado que nos está planteando, y la discapacidad requiere tratamientos y tiempos específicos, que aunque sí es cierto, sí requiere de cierto trabajo, no es precisamente la intención que le da esta pregunta. Por lo tanto, inciso A es la respuesta correcta. La pregunta número 9 nos dice: se puede decir que el objetivo que persigue el autor con este texto es, inciso A, analizar la legislación mexicana respecto a la educación especial. Aquí sí lo abarca al principio, pero después ya van relaciones que ya no tienen que ver con la legislación mexicana, por lo cual esta la descartamos de forma inmediata. Tenemos inciso C, aportar ideas para la inclusión de las personas con discapacidad en escuelas regulares. Y bueno, pues sí es una parte importante, pero no es lo más interesante de este escrito. El inciso D, enfatizar el papel de los psicólogos y psiquiatras en las instituciones escolares.
Y bueno, aunque sí es cierto que deben de tener una participación más regular, la intención principal es el inciso B, brindar argumentos que sustentan la importancia de la educación especial. Porque si bien ya sabemos que aunque sí es tomada en cuenta, necesita algunos cambios los cuales deben de ser atendidos por especialistas y también por miembros de dicha comunidad. La verdad es que precisamente el texto hace referencia más a una concientización y pues la toma de acciones, por lo menos las pertinentes y las relevantes, dado las circunstancias que se encuentran las escuelas a nivel general. Por lo tanto, el inciso B es la respuesta correcta. La pregunta número 10 nos dice: Emiliano Zapata, quien comandaba el Ejército Libertador del Sur, se alzó en armas en favor de un líder norteño que pretendía derrocar a Porfirio Díaz y llegar a la presidencia de México, misión que muchos pensaban era casi imposible. El líder norteño al que nos referimos es, y bueno, a lo mejor aquí con ese del líder norteño, tú puedes decir, no, pues Francisco Villa, y a lo mejor Francisco y Madero no te suene que sea norteño. Pero precisamente aquí lo que tenemos que entender es el proceso de la Revolución de México. Aquí recuerda que el que manda a llamar o el que convoca o el que inicia este tipo de ideas es Francisco y Madero, por lo cual pues precisamente es aquel líder el cual pues llama a todas estas facciones, las cuales pues bueno después se integran, como lo fue el caso de Francisco Villa y también de Venustiano Carranza. Por lo tanto, el inciso C, Francisco y Madero, es la respuesta correcta. Y bueno, sin más que mencionar, vamos a checar la pregunta número 11. Dice, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 1917, es muy avanzada porque incluye derechos sociales de las personas ciudadanas como el derecho al trabajo, a la jornada laboral de 8 horas, la protección a madres trabajadoras, el día de descanso semanal, entre otros. Todos esos derechos están establecidos en el artículo y bueno, pues a lo mejor de momento te agarra en curva, pero el inciso C, la respuesta correcta, es el 123, del cual se desprende la Ley Federal de Trabajo. Y bueno, el artículo tercero, a lo mejor igual no estés tan familiarizado, pero para que tengas el conocimiento, es referente a la educación. Por lo tanto, pues no lo podemos relacionar. El inciso B es el 27 y este artículo está relacionado con pues la tierra, con los insumos más bien del territorio nacional. Tiene que ver con pues el campo, con la extracción de petróleo y bueno, esa situación por lo tanto también no la podemos considerar. Y en el caso del artículo 13 es que bueno, ninguna organización puede tener fuero o consideraciones en la aplicación de las leyes. Por lo tanto, pues nos menciona que la ley debe de aplicarse de forma pues hasta cierto punto pareja. Por lo tanto, el inciso C es la respuesta correcta. La pregunta número 12 nos menciona: el muralismo mexicano es un movimiento pictórico originado después de la Revolución de 1910, cuyos representantes más conocidos fueron Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Esta expresión artística tuvo como característica destacada, y bueno, tenemos 4 opciones. A dice representar los personajes principales del liberalismo mexicano. Inciso B, rechazar la influencia marxista en la cultura buscando la propia de Latinoamérica. Inciso C, buscar la autenticidad reflejando la lucha social y la identidad nacional. Y el inciso D, mostrar la belleza indígena compitiendo con los exponentes de la pintura clásica. Aquí, de igual manera, te quiero comentar que a lo mejor es difícil que tú puedas buscar a cada uno de estos artistas y, bueno, ver en qué se basaron, ¿no? Pero lo que sí podemos entender es que todo esto fue un movimiento o a causa o promovido después de la Revolución de 1910, por lo cual tiene que ver precisamente con la búsqueda de una lucha social, porque recuerda que de aquí se desprende de la Constitución de 1917, la cual es muy importante y también nos refiere a la identidad nacional, precisamente a tener que el pueblo mexicano pues fuera dueño del territorio mexicano, ¿no? Entonces precisamente el inciso C es la respuesta correcta. La pregunta número 13 dice: entre las acciones más relevantes del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Río tenemos inciso A, llevar a cabo la reforma agraria e implementar la educación socialista en el país. Inciso B, conceder el derecho al voto femenino y fundar el Partido Nacional Revolucionario. Inciso C, involucrar a México en la Segunda Guerra Mundial y aplicar la política de unidad nacional. Y el inciso D, concluir la guerra contra los cristeros y crear la central obrera conocida como la CROM. Y bueno, todos estos son importantes, la verdad es que son acontecimientos los cuales deben de tener cierta relevancia, pero sin embargo, la que hasta este momento sigue siendo un movimiento que ha impactado no solamente en el transcurso de las acciones, sino que abarca hasta nuestro presente, fue precisamente llevar a cabo la reforma agraria, que principalmente tuvo esa intención de buscar
un cambio, el cual le dio precisamente cierto valor a lo que él mencionaba, el presidente Lázaro Cárdenas, y además la educación socialista en el país también fue promovida. Por lo tanto, el inciso A es la respuesta correcta. Y por último tenemos la pregunta número 14, dice ordena de manera cronológica los siguientes acontecimientos de la historia de México y elige la opción que los relaciona correctamente. Y aquí, bueno, lo que yo te recomiendo es que te vayas primero a las respuestas. Tenemos A, B, C y D. Y de hecho vemos que al principio siempre tenemos entre todas el 3, el 6 y el 1. Por lo tanto, vamos a analizar estas tres y vamos a ver cuál va primero de estas tres. Y bueno, primero checamos la 1, dice invasión norteamericana a México. Tenemos 3, muerte de José María Morelos y Pavón. Tenemos 6, golpe de estado al presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez. No, perdón, es la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Y bueno, aquí pues también hay que checar un poco la Revolución Mexicana y pues precisamente también el apartado de la independencia de México, que es precisamente la que nos menciona aquí. Aquí en la independencia, primero pues recuerda que hubo, por así decirlo, 3 momentos, o yo así lo identifico. El primero que fue comandado por Miguel Hidalgo, el segundo que fue comandado por José María Morelos y Pavón, y el tercero, el cual pues ya tiene que ver con esta tercia, junto con, bueno, fue Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y se me va uno, pero bueno, que se unieron a Agustín de Iturbide, con lo cual, pues bueno, concluyeron este movimiento. Pero entonces, precisamente, lo que sí podemos entender es que antes de que el ejército trigarante llegara a la Ciudad de México, fue la muerte de José María Morelos y Pavón. Por lo tanto, el 3 va antes que el 6 y de ahí tenemos el 1 y el 3. Y ahí tú dirás, bueno, ¿cuál sería primero? ¿La invasión norteamericana o la muerte de José María Morelos y Pavón? Bueno, pues precisamente tendríamos que seguir respondiendo para que tú puedas ubicar precisamente esta situación. Y bueno, ya nos quedamos entonces que el 3 va por lo menos antes que el 6. Entonces, el inciso C y el inciso D son incorrectos. Ahora únicamente nos vamos a quedar entre el A y el B. Y aquí, bueno, pues va a ir variando dependiendo de lo que tú vayas analizando y podríamos checar el final. Al final de estas respuestas tenemos el 4 y el 7. Vamos a ver cuál va al final del 4 y del 7. Tenemos el 4, levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. O sea, que el ejército de Zapata fue el que precisamente se lanzó, y tenemos en la parte del punto 7 expropiación petrolera por el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Y bueno, pues precisamente en ese sentido, lo que podemos entender es que antes, o bueno, si te fijas en todas las columnas, al final casi va el 4. Entonces podríamos inducir que el inciso A sería la respuesta correcta. En este caso así es, y bueno, pues ya podemos entender un poquito mejor la manera en cómo puedes resolver el examen. Aquí, como te digo, no trates de aprenderte todos los hechos históricos de memoria, porque la verdad se te va a hacer complejo. Más bien, trata de checar estas situaciones, las cuales podemos ir observando en estas opciones, y bueno, pues ya de ahí tomar la respuesta correcta. En este caso es el inciso A, y bueno, con eso terminamos esta tercera parte.